Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos los que nos acompañan en este día y a todos los que se conectan con nuestra emisora RCA. De antemano pido disculpas por mi voz, he estado un poquitico resfriada, pero aquí estamos. El Padre es el que habla, el Padre es el que prepara todos estos tiempos y se place usarlo a uno como esté, ¿no? Enfermo, no enfermo, sano, él es el que decide. Antes de que oremos, quiero que vayamos a la palabra en Juan 14. Verso 12. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Cerramos ahí nuestros ojos. Amado y precioso Padre, te bendecimos en esta mañana de Shabbat. Gracias, Padre, porque tú preparas estos tiempos tan hermosos, no solo para traer de tu presencia, sino para instruirnos en tu palabra, Padre. Hoy pedimos que tú prepares el corazón, Señor, que tú quites toda distracción, Padre, en las mentes, que aún aquel que viene, Señor, con afanes, aquellos que vienen preocupados, Señor, tú, Padre, aquietes sus pensamientos, Padre, y los conectes en esta hora, Señor, en este momento, para tu instrucción, para tu palabra. Haz como tú quieras, precioso Ruach HaKodesh. Padre precioso, te pedimos que tú obres y seas ministrando nuestra vida en esta mañana con poder y unción. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos estuvieron? Para los que nos están observando a través de la fanpage, venimos de una semana bien poderosa de ayuno, donde el Padre puso a su pueblo. Cuando el Padre quiere entregar cosas mayores, el Padre debe preparar a su pueblo, debe sacarlo de esa monotonía, debe sacarlo de ese acomodamiento para introducirlo de verdad en aquello que Él desea. Porque no sé si ustedes han visto o de algún momento les ha pasado, y es que a veces uno como que se vuelve muy, no solo religioso, sino que se vuelve muy costumbrista, le gusta hacer las cosas como muy metódicamente, y el Padre no es de eso. El Padre es de cosas sobrenaturales. Solamente Él espera que tú y yo lo anhelemos para que Él obre a través de nuestra vida. Si vamos a toda la Escritura, sabemos que Él no encontró personas perfectas. Él simplemente necesitaba corazones que lo anhelaran, corazones que lo buscaran, corazones que desearan obedecerle y que desearan hacer su voluntad. Cuando no había, o cuando aquellos que por un momento caminaron así y por otro momento se desviaron, Él simplemente se apartó y escogió a otros. Y no queremos que pase eso con nosotros, ¿verdad? ¿No, cierto? ¿No? ¿Están dormidos? Amén, ¿cierto que no? Por eso en este tiempo el Padre nos está desacomodando. Y no dejes, a veces uno es como terco y a veces es tan necio que el Padre le habla y uno como que le hace el quite a la palabra, ¿no? Uno ¿sí? Busca hacerle esos quites, pero hermano, o sea, no es casualidad todo lo que el Padre ha venido haciendo en tu vida, y por eso es necesario que nos levantemos para ir a hacer lo que Él nos está demandando hacer. No podemos caer ni en la religiosidad, no podemos caer en un corazón endurecido. Es contigo y es conmigo. Así es que si todavía no lo entiendes, ponte el dedito aquí en el oído y hazte así para que se te destape, para que abras. Diga, Señor, que la palabra entre a mi corazón
y de fruto. Bien lo decía nuestra Morá, cuando no estamos dando fruto en nuestra vida es porque algo está pasando y tenemos que preocuparnos. Amén. Veníamos estudiando el tema de las cualidades de los jueces y veamos cómo el Padre preparaba personas con infinidades de cualidades, pero al mismo tiempo con inigualables defectos, innumerables defectos. Y esas personas tenían una característica o una cualidad específica de nuestro Mashiach. Estas personas, por un momento, aunque vieron su condición tal vez de incredulidad como Gedeón, vieron sus defectos como Ahod, venían de un linaje como Otoniel, que era del linaje de Caleb, ¿cierto? Personas como Débora, que era una mujer profetisa y que a su lado estaba Barak, ¿sí? Y como el Padre a través de estos jueces colocaba mujeres como la que hirió y mató a Sisara, al príncipe Sisara, ¿cierto? Las mujeres nunca estuvieron ajenas al propósito del Padre. Nunca estuvieron apartadas del propósito de salvación, que es lo que nos enseña la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y vamos a seguir hablando de estos jueces y esperamos que hoy terminemos porque todavía continúa mucho tema. Y vamos a la palabra Jueces 8 para que nos volvamos a enrutar en donde habíamos quedado hace 8 días, que era con Gedeón. Escuchábamos que Gedeón era muy incrédulo, ¿no? Y él pidió infinidad de señales al Padre. Y él decía, pero soy el menor de mi familia, la familia más pobre. Y aún así el Padre lo usó como quería. Jueces 8, 22, 23 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has libertado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Yahweh señoreará sobre vosotros. Este hombre la tenía clara, aunque más adelante leemos que él se equivocó en algunos detallitos. Pero él la tenía clara. Él sabía que todo el tiempo, mientras que él libraba a Israel de los enemigos, de los madianitas, él sabía que había sido el Padre. Él reconoció que cada milagro que había acontecido alrededor de su vida y del tiempo que el Padre lo usó, había sido el Padre. Fue los milagros. Por eso él dijo que no sean ni mis hijos, que no sean ni mis nietos, que no sean a él, solamente el Señor será el que los señoreará. A mí no me escojan. Y ese hombre Gedeón tuvo 70 hijos, ¿cierto? Era bien fructífero. Tuvo 70 hijos este hombre, pero él cometió un error también en ese aspecto. Resulta que él se unió con una concubina y tuvo un hijo, ¿sí? Y ese hijo, esa concubina era de Siquén, y este hijo se llamó Abimelech. ¿Sí? Ese hijo se llamó Abimelech. Y aquí podemos observar que no todos los jueces eran conforme al corazón del Padre, porque Abimelech también fue un juez de Israel. Pero vamos a la palabra y vamos a ver en Jueces 9 qué cosas tenía este juez, porque recuerde que estamos tomando los jueces para conocer las cualidades de nuestro Mashiach. Entonces uno diría, bueno, pero Abimelech fue un juez y si hizo lo malo delante de los ojos del Padre, ¿cómo puede tener algo del Padre? Vamos a la palabra. Jueces 9 del 1 al 6 dice, un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna, pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Aquí ya empezó
Este hombre tenía un resentimiento bien tremendo en su corazón, y por eso él le dijo a los de su pueblo, no, recuerden que yo soy de su misma sangre, ¿no? Mi mamá es de acá, entonces yo, ¿por qué es mejor que los gobierne los 70 hijos de Gedeón o que los gobierne yo? Que también soy hijo de Gedeón, pero también soy de esta tierra. Aquí ya empezó a cometer un error este juez. Dice el verso 3, entonces los hijos de Abimelech transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquén, y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquén decidió por Abimelech porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berig, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra, y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotán, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquén y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquén y proclamaron rey Abimelech. Siempre detrás, ya sea de un buen juez o un buen líder, hay gente que lo va a seguir, que tiene un corazón confiable, un corazón moldeable, pero también cuando se levantan líderes o personas como el corazón de Abimelech, que solamente busca lo suyo, siempre van a haber personas así. También que los sigan, también que sean, como dice acá, alborotadoras. Y aquí Abimelech hizo lo malo. Abimelech vino a dañar el propósito. Él dijo, no, yo no quiero que mis 70 hermanos. Y él quiso acabar con toda su descendencia. Pero aquí hay algo bien importante en esto que leímos, y es que se salvó, ¿quién? Uno, Jotán. Y realmente no es Abimelech el que tiene las cualidades de nuestro Mashiach, realmente es Jotán. Aunque no fue juez, el Padre lo puso. Mira, así se levanten personas a dañar el propósito del Padre. El Padre siempre va a escoger a alguien con un corazón dispuesto para rescatar su propósito, para volver a enderezar las cosas del Padre. O sea que cuando tú y yo nos vemos así como están siendo perseguidos por un Abimelech, el Padre va a levantar un Jotán alrededor de nosotros para volver a enderezar, volver a que pongamos nuestra mirada en el Padre y hacernos caer en cuenta. Por eso cuando tú y yo estamos así como endurecidos y no queremos entender las cosas, que no nos pase como ahorita vamos a leer que hizo Jotán, porque este hombre sí es de admirar. Continuemos ahí en el verso 7, en Jueces 9. Dice, cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó. ¿El qué hizo? Gritó. Él no dijo, fue y les habló, fue y los reunió y les dijo, no. Él gritó desde un monte. Escúchenme, ciudadanos de Siquén, escúchenme a mí si quieren que Dios les escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros, pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros, y el espino le respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Jotán continuó, ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó, pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató.
de los medianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y contra sus descendientes, al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tenga alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquén y de Bet-Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquén y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotán huyó y se fue a vivir a Ver, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Tremendo, ¿no? Este hombre sí tuvo el carácter y se paró y le dijo a los pueblos, al pueblo de Siquén, todo y cada una de las cosas que habían hecho. Pero él se los advirtió, él tomó como ejemplo al olivo, tomó como ejemplo a la vid, tomó como ejemplo a la higuera, ¿cierto? Aún a la misma zarza. Y Jotán viene del 31:47, para que sepamos cuál es la cualidad del Mashiach que nos muestra este hombre. Jotán, 31:47, que a su vez viene del 30:68 y 85:35 del Strong, que significa Yahweh es perfecto. Ahí nos muestra esa cualidad de nuestro Mashiach. El Mashiach es perfecto. Y esta parábola lo que nos dice es que estos árboles representan a los 70 hijos de Gedeón, y la zarza nos representa a Abimelech. El punto de Jotán era que, Jotán era una persona que había aprendido de su papá, sabía lo que era la guerra. Tal vez no lo menciona de que ellos se fueron, porque sabemos que Gedeón estuvo con los 300 hombres, pero sus hijos estuvieron a su lado y sabían que era un hombre que buscaba del Padre, que buscaba hacer la voluntad del Padre aún en medio de sus temores. Pero Abimelech realmente él no conocía eso. Él sentía esos celos hacia su mismo padre y hacia sus mismos hermanos. Y la oliva, ¿por qué se rehusó a ser rey? Por su llamado e importancia. También sus olivas servían de ungüento y medicina, además de su aceite alumbraba el lugar santo. Por eso cuando el Padre llama a alguien, no es a perder el tiempo. Cuando el Padre llama a alguien, es a que cumpla su llamado. Por eso el Padre, en este tiempo de ayuno, esta semana de ayuno, decía, si tú ya sabes tus dones, si tú ya sabes tu llamado, si tú ya sabes para qué el Padre te usa de manera poderosa, pues pídele que la vive, porque a veces las circunstancias y los temores y las situaciones alrededor lo que hacen es opacarlo. Tú lo sabes que lo tienes, pero el problema es cuando tú y yo sabemos y no lo hacemos, no lo utilizamos para lo que el Padre lo necesita. Nos quedamos sentados, nos quedamos ahí dando vueltas en un mismo lugar. La higuera se rehusó a ser rey por la importante cosecha que le daba a Israel. Daba abundante sombra, que era lugar de meditación y oración. Ustedes, algunos pasajes de la Biblia dicen que las personas se sentaban a cubrirse a la sombra de esta higuera, precisamente para poder meditar en el Señor. La higuera fue hecha para eso. Y cada una de estas plantas que toma como simbología Jotán era eso, diciendo, así como la viña, pues para dar vino, ¿no? Al Padre, para alegrar, para el servicio. En cambio, la zarza, ¿para qué era? Solamente para producir fuego, ¿sí? La zarza no daba ni sombra, pero tenía espinas, o sea que podría causar daño y dolor, ¿sí? Entonces tú y yo estamos llamados a ser como estos árboles, a cumplir ese llamado. No es casualidad. Recuerden que lo que pasó con los jueces y con todas las guerras que el Padre le permitió vivir a su pueblo era preparándolo para la conquista, y que esto traído a este tiempo es a nivel espiritual. Nosotros no nos agarramos de puños ni con fuerzas, no es con eso.
es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la intercesión, es a través de evangelizar, de llevar las buenas nuevas. Si nosotros no habíamos, si nos habíamos quedado quietos por un tiempo, ese es el tiempo de hacerlo, porque los tiempos cada vez son más malos y a veces nos quedamos diciendo eso, ¿no? Sí, los tiempos están cada vez peores, los tiempos cada vez son más duros, pero bueno, ¿qué estamos haciendo por el que está a nuestro lado? ¿Qué estamos haciendo? Estamos intercediendo. En esta semana fue muy especial porque cuando de pronto ahorita yo estoy más tiempo en la casa, cuando estaba trabajando pues tenía la oportunidad de compartirle a muchísima gente. Y en esa semana el Padre volvía y recordaba a mí y colocaba en mí ese dolor. Yo me acuerdo que cuando conocí del Eterno y entraba a orar por las almas, me quebrantaba porque el Padre colocaba en mí el dolor que siente el huérfano, el dolor que siente la prostituta, el dolor que siente aquellos que están en los vicios. Y eso ya lo había perdido. A veces uno ora y a veces las oraciones son superficiales. Y yo oraba y yo decía, pues bueno, ya oré por muchas personas y no más. Pero mi corazón realmente no estaba sintiendo eso. Y en esa semana que el Padre nos permitía estar en ese ayuno y colocaba nuevamente eso y colocaba ese dolor aún físico en mí. Y yo decía, Padre, de verdad que estábamos desviados, estábamos muy quietos, dormidos y no estábamos haciendo nada por tantos que necesitan. Y vamos a la palabra en 2 Corintios 13:11. Y aquí nos ratifica esa cualidad del Padre, de que Él es perfecto. Y lo que busca en ti y en mí es que alcancemos esa madurez, alcancemos esa estatura del varón perfecto. Dice 2 Corintios 13:11, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, dice en esta versión de la traducción viviente. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Elohim de amor y paz estará con ustedes. Es tremendo, mira, dice que crezcan hasta alcanzar, esta versión dice alcanzar la madurez. Y alcanzar la madurez es ir caminando hacia esa perfección. La perfección la alcanzamos cuando estemos con Él, pero tenemos que perseverar en alcanzar esa madurez. Es decir, que si tú eras iracundo, ya no te pones iracundo y no te enojas tan fácil. Que si tú medio venía la circunstancia y te quejabas, pues ya no te quejas. Ya simplemente actúas con fe, caminas por la fe. De que si tú estás pasando por una opresión, una enfermedad, simplemente el Padre te ha dicho que eres sano, pues camina por la sanidad. ¿Sí? Y es eso es crecer en la madurez. Eso es que yo tomo la palabra, me apropio de ella y camino conforme a lo que ella me dice. Vamos a Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Yahweh, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua. Hasta allá, hasta que lleguemos. Mira que aquí dice la unidad de fe. O sea que aún tenemos que estar, Yahshua aún siendo el hijo de Yahweh, Yahshua, él tenía que tener fe, ¿sí? Y él demostró su fe. Él daba demostraciones de fe. Él creía en el Padre, ¿sí? Y no solo porque era el Hijo del Eterno, sino porque era necesario que él diera el testimonio de que realmente se puede tener fe y se puede hacer muchísimas cosas. Dice que cuando lleguemos a la unidad de la fe, aún nosotros como comunidad, ¿sí? Porque si aquí estamos todos reunidos y todos decimos amén, pero cuando nos convocan, por lo menos a algo como lo de mañana, lo que tenemos el día de mañana, o a trabajar tal vez por nuestra Keilah, ya por un terreno propio o por muchísimas otras cosas que se necesitan, si no tenemos esa unidad en la fe es complicado. Tenemos que todos caminar por ese mismo camino, porque no solamente dice, y del conocimiento pleno, menciona primero la emuná y después nos dice que el conocimiento pleno, a la condición de un hombre maduro. Allá es donde el Padre nos quiere llevar. Esa es la perfección.
es la madurez. El juez de jueces, nuestro Yahshua, nos demostró esa perfección a través de esa madurez. Y vamos con el siguiente juez. En Jueces 10, del 1 al 5, hay jueces que tú vas a leer y solamente te mencionan 2 versículos de ellos. O sea, no nos dicen mayor cosa del juez, pero tienen una importancia bien tremenda dentro del plan de salvación del Padre. Tola y Yair. Después de la muerte de Abimelech, se levantó para salvar a Israel Tola, hijo de Pau, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Yair, Galaíta, y juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos, y tenían 30 ciudades en la tierra de Galad, que se llaman Abot Jair hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. La palabra Tola significa gusano. También significa carmesí, escarlata, grana, que viene del Estrón 84:39. Y Yair viene del Estrón 32:16, que significa yala, y 29:71, que significa iluminador, luminoso, amanecer, luz, entender. Aquí con estos 2 jueces, lo que el Padre nos mostraba era su obra redentora. En esta semana nos compartían un video y una palabra sobre el significado de la palabra Tola. Y Tola tiene que ver con ese gusano rojo, ¿sí? Y nos muestra el proceso, todo el proceso como de redención que hizo el Padre, cuando murió en la cruz, cuando hizo ese sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario, que muchísimas veces tendemos a olvidar, y que tú y yo no podemos olvidar por ningún motivo. ¿Qué precio pagó Él? Porque uno dice, ay sí, el Padre se llevó mis pecados en la cruz, pero te recuerdo, hermano, que nosotros debíamos haber pagado por ese sacrificio. O sea, nosotros debimos haber sido los que se crucificaron, y tal vez tú has escuchado esto muchas veces, pero si tú en medio de tu oración no recuerdas eso que hizo el Padre allí por ti y por mí, de verdad que estamos perdiendo el rumbo y el sentido de todo esto, porque ese es el sentido, ese es realmente el fin de Génesis, lo dije, Apocalipsis, es la salvación de un pueblo, es el anuncio de un Salvador, es el anuncio de alguien que venía para este tiempo recordarnos que Él se entregó y dio todo por mí, y se dio en obediencia, y ya sabemos que en obediencia hasta la muerte de cruz, que en ese tiempo era la que le daban a los peores criminales. Dice, y Él no escatimó eso, a darse todo por ti y por mí. Y Jabot Jair significa dadora de vida, esa ciudad donde fue a habitar este juez. El Padre nos enseña aquí su plan redentor a través de estos jueces. No dice mucho de ellos, ustedes lo van a ver que solamente son 5 versículos y no dice más de lo que ellos hicieron, solamente dónde vivieron, cuánto reinaron y no más. Pero el propósito, solo con el nombre conocemos que ellos fueron más o menos más de 40 años que ellos reinaron y trajeron libertad y paz al pueblo. El pueblo tendía a caer, el pueblo, esa era la decadencia en la cual el pueblo había llegado. Levantaban el juez, mientras que estaba el juez, el pueblo se comportaba súper bien. Espero que nosotros no nos pase eso, que mientras que estamos en la supervisión de nuestros pastores o líderes nos portamos bien. El juez moría, el pueblo se desenfrenaba. El pueblo ya en este tiempo estaba cayendo en una anarquía, estaba cayendo en una apostasía, estaba cayendo en una pasividad tremenda. Y el Padre, con su demostración de amor,
decía, aquí estoy para redimirlos, para darles la fortaleza, para recordarles que yo soy luz, para recordarles de que tienen que ser obedientes, para recordarles que tienen que cumplir mis mandamientos, para recordarles que Él está ahí en todo tiempo, porque el pueblo gemía, el pueblo lloraba, el pueblo se sentía en esa aflicción, y ahí era cuando se levantaba su voz y pedía libertad, y el Padre siempre escuchaba. Pero llega un momento en que el Padre también se puede cansar, hermanos. Con el Padre no se juega, ya lo sabemos. Con el Padre no se juega. El Padre nos tiene, dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces nos quedamos, no, Señor, tú eres grande en misericordia. Entonces yo vuelvo y cometo el mismo error. No, hermanos, no seamos de verdad, perdónenme la expresión, pero no seamos conchudos. El Padre también se duele cuando nosotros cometemos errores. Cuando tú y yo sabemos que hemos sido llamados para algo y siempre le ponemos otra cosa por delante. Ay, no, mi trabajo. Ay, no, mis hijos. Ay, no, pero cuando esté sana. Ay, no. No, hermanos, el Padre no actúa así. O si no, ¿qué necesidad tenía también el Padre de permitir que el enemigo probara a Job? El Padre también necesita probar, dice que el Elohim justo prueba la mente y el corazón, para ver si la obra que hay en nosotros se ha de permanecer o de quemarse, así como la zarza. Y esta prueba que tú y yo estamos pasando de pronto en este tiempo, el Padre la está probando, nos está probando a nosotros, a ver si hemos de a sí mismo decir, te amamos, levantar manos santas y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como el Padre ha venido, es que el Padre tiene cosas, no sé si ustedes no lo han logrado comprender, que aunque somos pocos, el Padre nos quiere llevar a muchos lugares y a lugares donde ni tú y yo pensamos. No sé si a ti se te ha olvidado o estás viendo apenas la cantidad, o cuentas, eres de los que vienen, entran y cuentan las cabezas que hay. Y dicen, uy, es poquito. Uy, no, no, hermano. Si tú no has crecido, ha sido porque tú no quieres. Definitivamente. O lo que el Padre te ha dado, simplemente tú lo has menospreciado y lo has dejado a un lado. Pero ese es el tiempo. Si el Padre te entregó algo, mira, hermano, arrepiéntase y pídale al Padre que te dé nuevamente esa oportunidad de servir, esa oportunidad de ser útil. Suena duro y hasta cruel, pero hay un dicho que dice que en el cementerio está lleno de buenas intenciones, personas que quisieron y tuvieron muy buenas intenciones. Pero cuando yo me muera, personalmente, yo no quiero estar allí como de esos que tuvieron buenas intenciones, sino más bien de aquellos que perseveraron, lograron cosas y de verdad me recuerden por algo. Que cuando ya Estela no esté aquí, digan, ah, no, pero bueno, como maestra de niño logró enseñar esto y esto y lo otro. Y no que me digan, uy, ya tuvo la intención y ya habló mucho, pero hizo poco. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, de verdad, les exhorto con amor para que sigamos perseverando en esto y no nos confiemos, porque de pronto venimos de esta semana de ayuno y yo creo que si todos ayunamos, mírense cada uno. ¿Y cómo te brillan los ojos? Dile. Dile, ¿no? ¿No ayunaron? No, entonces no le brillan los ojos. ¿Cierto? Aquí estamos todos santos, todos bellos, ¿cierto? Pero ahorita comienza todo. Porque aquello que nos entregó el Padre, tenemos la responsabilidad de entregarlo a otro. Amén. Vamos a Zacarías 9:9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, un pollino, hijo de asna. Aquí nos decía la palabra, mencionándonos a Yair, él nos mencionaba unos asnos y unos hijos, y esto significa eso, también la humildad de este rey, de este juez. Fíjense cómo entró nuestro Yahshua, en humildad. Él fue montado en un asno. Cuando nos menciona aquí en esta palabra que con los hijos de Yair, que tenían 30 asnos, 30 hijas, perdóname la voz, nos muestras eso, ¿sí? Cómo entró nuestro Mashiach
para traer salvación, con humildad, montado. Dice que el rey viene aquí justo y dotado de salvación. Entonces nuestro juez es eso, un juez justo y humilde. Y Él nos enseña su humildad a través de esto. Amén. Vamos a Lucas 14, 7, 10. Tienen que estar así pilas porque es harta palabra. Esperamos terminar hoy. Dice Lucas 14, 7, 10. Cuando Yahshua vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, le dio el siguiente consejo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los invitados. ¿Qué tal esa palabra tan hermosa? El Padre busca que todo lo que el Padre nos ha entregado a ti y a mí, lo tratemos con humildad, lo demos con humildad, no vanagloriándonos, hermano, no procurando enorgullecernos, no es eso. El Padre busca humildad, sino ¿qué pasa con el Padre? Dice: ojo, porque te puede decir quítate, que nos vayamos a ser avergonzados, porque seguro que hay personas con más unción, llamadas a algo más tremendo que tú y que yo. No sabemos, pero sabemos que tú y yo tenemos un propósito y lo vamos a cumplir. Sí, que no somos los únicos. Por eso tenemos que siempre no sentarnos, no buscar ese reconocimiento. No lo busquemos, sino que trabajemos, que el Padre se encargará de exaltarnos a nosotros. Bien dice la palabra que cuando oramos en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto va a recompensar en público. Entonces, si tu hermano está creciendo, posiblemente él sabe cómo pelear ese lugar de posición ahí en lo secreto. Y si tú todavía no has alcanzado nada, pues entonces es el tiempo. No es que no esté tarde, nunca es tarde. Bueno, para hacer cosas grandes con el Padre. Amén. Vamos con nuestro siguiente juez, Jefté. Jueces 11, del 1 al 11. Y Jefté en Galadita era un guerrero valiente. Aquí sí nos dice cómo era él. Era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel, y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galad: no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue con los ancianos de Galad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor de Mizpa.
aquí, fíjense la condición en la que estaba Jefté. ¿Sí? No era un hijo legítimo, dice que era hijo de una ramera. Y se levantaron los hijos legítimos y lo echaron. Dijo, usted váyase de aquí. ¿Sí? Recuerden que lo que hemos visto de los jueces, la condición de cada uno de ellos era muy difícil. En este caso, este hombre había sido menospreciado por sus hermanos. Aún mire la que se parece mucho a la condición de José. ¿Sí? Sus hermanos, aunque este era medio hermano, pero lo sacaron. ¿Sí? También lo sacaron. Pero fueron y lo buscaron nuevamente. Y es tremendo esta historia porque el padre usó a este varón, aún él tomó, dice que se juntó con gente que nada que ver, pero lo fueron a buscar. Y era con un propósito bien tremendo más adelante. Pero antes, Jefté viene del 33:16, que significa él abrirá. Nuestro Mashiach fue el que abrió, ¿cierto? Nosotros no teníamos acceso a la presencia del Padre, ¿cierto? ¿Y quién hizo que se pudiera hacer eso? Yeshua, ¿cierto? Cuando se rasgó el manto. Entonces, Jefté significa eso, él abrirá. 6605, Pajaj, dice abierto, de par en par, aflojar, soltar, empezar, arar, tallar, abierto. Todo esto significa Jefté. Y estas eran las cualidades también de nuestro Mashiach. Y él nos estaba defendiendo de un adversario bien tremendo, que era Amón. Y este Amón significa eclipsar, cubrir, engrandecer, ocultar. O sea, nosotros en ese tiempo, ese adversario también lo vemos, que es el que te mantiene en esa ceguera espiritual, en ese adormecimiento espiritual. El padre quería, cuando se levantó Jefté, quería que el pueblo sacarlo de esa ceguera, en ese endurecimiento del corazón. Dice cuando, se han visto los eclipses, ¿cierto? Que se coloca el sol, bueno, dependiendo del eclipse, se coloca el sol, la luna, así, se paran uno enfrente del otro. Así quería ser ese adversario con el pueblo de Israel. Quería colocarse enfrente, no quería dejar que el pueblo viera el poder del Padre, no quería dejarlo y sacarlo de esa esclavitud en la que se encontraba. Porque es que este pueblo de Amón era bien tremendo. Y vamos a la palabra, porque este pueblo tenía tres pecados bien poderosos que el del pueblo de Israel cayó aún en estos. Y vamos a Amós 1:13, que nos habla, tenía este pueblo 4 pecados. 3 que eran incestuosos, idólatras y blasfemos. Pero aquí la palabra en Amós 1:13 me va a hablar del cuarto pecado tremendo de este pueblo. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galad para ensanchar sus fronteras. Tremendo. Aquí practicaban el aborto. Aquí era literalmente, dice que abrían los vientres de las mujeres para sacarle sus hijos. Imagínate este pueblo tan terrible, tan lleno de esa maldad. Y uno dice, uy, tremendo. Pero traigamos hoy en día, decimos tremendo, ¿no? A veces, ¿no han escuchado a veces también que secuestran a las mujeres embarazadas que para sacarles a los bebés? Eso es muy similar, se han escuchado en noticias que pasa y acontece eso. Este pueblo era así, por eso era necesario que el Padre levantara a un Jefté, que abriera el camino, que abriera la mente de las personas y le permitiera al pueblo ser libre de esta opresión que el enemigo estaba trayendo. No, era idolatría, incesto. Acordémonos que este pueblo vino de la unión de Lot con su hija mayor, ¿sí? Entonces por eso practicaban mucho el incesto, querían arruinar la descendencia, el enemigo quería destruir todo el poder del Padre a través de la descendencia. Y en Jueces 11, 29, 40 seguimos. Lo que aconteció hizo este hombre Jefté.
Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, luego pasó por Mizpa y Galad, y de Mizpa de Galad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será el Señor o lo ofreceré como holocausto. Y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta entrada de Minit, 20 ciudades hasta Beel, Keramín, y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Cuando Jefté llegó a la casa de Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, y yo y mis compañeras. Y él dijo, ve. Y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue a sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galadita. Tremendo, ¿no? Mira que este hombre, cuántas veces de pronto este hombre hizo un voto duro. Él no se tenía en mente que la primera que iba a salir era su hija y su única hija. A veces nosotros decimos, no, Señor, si tú me das esto, yo seguro te doy las primicias, si no tengo trabajo, pero seguro que si tú me das trabajo, yo te doy todo ese primer salario. Y llega, y sabes que tú tienes cuentas atrasadas, tienes responsabilidades, y te llega ese trabajo de bendición. Y dices, Señor, pero es que tengo que pagar porque igual mis acreedores están ahí cobrándome. Y dije, no, Señor, yo te doy el diezmo, cuando ya le habías prometido todo. ¿Sí? Y después dice, ¿por qué vuelve a ocurrir las mismas cosas? Porque se hacen votos a la ligera. Este hombre dijo, ay, se resguardó a decir, ay, hija mía, también eres parte de mi aflicción. Pero aunque él dijo que la daría en ofrenda, eso no se refiere a que cogió y la mató, no. Él lo que hizo fue lo siguiente, Jefté no sacrificó a su hija, él la dedicó al servicio de Dios. Tanto como Ana dedicó a Samuel al servicio del Eterno, como tal la hija de Jefté también permanecería virgen en tanto sirviese en el tabernáculo como parte de una clase especial de mujeres dedicadas. Y eso lo encontramos, yo se los leo para que no. Dice en Éxodo 38:8 y en 1 Samuel 2:22. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. La hija de Jefté iba a ser dedicada para eso, para ayudar a la entrada del tabernáculo, tal vez con danzas, tal vez con adoración, ¿sí? Pero ella lloró y fue 2 meses a santificarse porque él sabía y se tenía que llorar, porque definitivamente Jefté no iba a tener descendencia. Él ya no iba a tener descendencia porque fue su hija consagrada al Eterno. Amén. Filipenses 2:7-9 dice, y aquí nos muestra esa cualidad de nuestro Mashiach, sino que se despojó, Filipenses 2:7-9, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre.
Esa es la cualidad de nuestro Eterno. Sí, ahí mismo en Filipenses 1:28 dice: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Tremendo, ¿no? Tremendo todo lo que el Padre permite a través de estos hombres. Y no eran cualquier hombres, eran hombres que tal vez eran tan imperfectos como tú y como yo, pero el Padre los usó en gran manera. Vamos con los siguientes jueces 12, vamos a jueces 12 del 8 al 15. Aquí nos menciona a 3 jueces más en estos pocos versículos, pero vamos a entender lo que significa también el que el Padre haya colocado a estos jueces. Dice: después de la muerte de Jefté, Ibsán de Belén fue juez de Israel, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Esta palabra Ibsán significa espléndido. También viene de una raíz que es la 76 en el Strong, que significa salir. Como algo inflamatorio, como cuando uno tiene un sarpullido, hacen la comparación, pero significa salir, como es salir de una manera espléndida, este Ibsán. Aunque él aquí cometió un error, dice que dio sus hijas con otros hombres que no pertenecían a él, a su mismo clan, y buscó mujeres jóvenes que no pertenecían tampoco a su pueblo, para sus hijos. En segunda de Pedro, no lo busquen, tranquilos, segunda de Pedro 1:16 dice: pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor, Yahshua HaMashiach. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Esa es una cualidad del Eterno. Y tiene que ver, porque hay muchas cualidades del juez que la vamos a ver con su segunda venida. Cuando Él vuelva por su pueblo, veremos muchas de esas cualidades, y una de esas es esta, ¿sí? Veremos su completo esplendor, aunque lo vemos a través de los milagros, pero a través de su venida veremos esa majestuosidad de lo que representa Él, de su perfección. Y esto es lo que significa Ibsán. Elón, el verso 11, dice, quédense ahí en Jueces 12. Después de la muerte de Ibsán, Elón de la tribu de Zabulón fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón de la tierra de Zabulón. Y Elión significa arbolada de robles. Viene del Strong 352, que significa fuerte, fuerza. Encina, carnero poderoso, poste, umbral, valiente, poderoso. Otra cualidad de nuestro juez, el poder. Y ese nos lo recuerda en Mateo 12:28 cuando dice, sin embargo, Mateo 12:28-30, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Tremendo. Aquí nosotros, y muchas veces nos los han enseñado, que tú y yo no podemos irnos a enfrentarnos al enemigo así como así. Porque ¿quién a través de nosotros con su poder puede hacerlo? Sino el Mashiach. Dice que el hombre es hombre fuerte, ¿sí? El hombre, tú y yo, así como seamos de nuestra contextura, bajitos, no lo podemos. Y mucho menos
si se trata a nivel espiritual. Si tú eres una persona, un hombre tibio o tibia, si eres una persona que poco haces o no tienes esa intimidad con el Padre, créanme, hermanos, que el enemigo es hombre fuerte y viene y nos da 3 vueltas y quedamos en el suelo. Y ahí sí, para que nos levanten, porque Él también conoce nuestras debilidades. Y si nosotros no hemos aprendido a fortalecernos en el eterno, en medio de nuestra imperfección, viene el enemigo y se levanta contra nosotros. Porque dice que Él es hombre fuerte, pero ¿quién es el único que lo puede destruir? Uno más fuerte, que es Yahshua, que lo venció desde el comienzo. Amén. Lucas 5:17 también nos dice, y un día que Él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Necesitamos el poder del Eterno para que se manifieste su poder, ¿cierto? Necesitamos del poder de Él para que se manifieste en la sanidad, en la liberación, lo que veníamos orando e intercediendo mucho por esa semana, que el Padre avivara esos dones y esos se pueden reflejar a través del poder del Eterno en medio de nuestra vida, a través de su Hijo. Él decía la palabra que les decía al comienzo en Juan 14:12. De verdad, atesórela, porque Él dice que cosas mayores haremos, pero solamente lo hacemos mientras que nosotros caminamos en obediencia, en rectitud, en santidad. Jueces, vamos al verso 13, ahí mismo. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez de Israel por 8 años. Cuando murió, le enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Abdón significa servir, trabajar. ¿Y quién sino nuestro Mashiach nos enseñó eso? A servir, a trabajar. Esta viene del Strong 56, 58 y 56, 47. ¿Qué significa eso? Servir, siervo, sujetar, trabajador, servidumbre. Y nos lo ratifica el Brit Hadashah en Lucas 12, 36, 38, que dice: como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, en lo hemos leído, se pondrán el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y comen. Mira lo tremendo. Dice que Él mismo servirá. Volvámoslo a leer. Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas, entonces estarán listos, ¿quiénes? Para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Amén. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. ¿Quién nos indicará? Nuestro Mashiach. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Imagínate esa recompensa. Ser servidos por nuestro mismo Mashiach. Y pueden ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Cuántos estamos preparados? Amén, ¿cierto? Nosotros le abrimos la puerta y Él nos va a decir dónde sentarnos. Qué bello ser. Cuando yo leía esta palabra, de verdad que me quebrantaba mucho el corazón, porque decía: Señor, somos tan imperfectos, inmerecedores de tanto amor. Y Él solamente dice que estemos preparados haciendo lo que ya hemos venido hablando. Amén. Mateo 20, 27, 29 dice: y el que quiera ser, eso ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. Tal vez a nosotros no nos van a crucificar. Tal vez a nosotros nuestra persecución va a ser totalmente diferente. Pero tenemos que ponernos en ese mismo papel de nuestro Mashiach, que es el de dar la vida por otros. Amén. Sacarnos de nuestras preocupaciones. Uno a veces es testarudo y escuchamos este mensaje muchas veces, ¿verdad? No es la primera vez que lo escuchamos. Estoy totalmente convencida de eso. Pero si no lo hemos hecho, entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que ya es tiempo, hermanos, ¿verdad? Y vamos con nuestro último juez de los jueces, que es Sansón. Jueces 15:20 dice: Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Aquí esta porción nos dice que él juzgó durante este tiempo. Este Sansón o Shimson viene del estrón 81:23, que significa luz del sol. También del 81:21, que significa ventana, oriental, oriente, opuesta del sol. Sansón es la fiel muestra de que el padre, o sea, aquí Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Yo creo que todos no sabemos esa historia, ¿no es cierto? Que vino, fue anunciado por un ángel, ¿cierto? Por el ángel de Yahweh a su mamita, que era estéril, ¿verdad? Y tenía que hacer unos votos, que tenía que ser nazareno, ¿sí? No tenía que pasar cuchilla por su cabello, ¿cierto? Fue escogido para libertar. Y algo que quiero resaltar de Sansón, y es en el último tiempo, o sea, en lo último que él hizo, él le pidió una oportunidad al Padre. Él se arrepintió, él tenía su pecado, él no pudo con esa puerta abierta que era con la parte sexual, con la parte de las mujeres, y esa fue su caída. Pero él comprendió el llamado por el cual el Padre lo había escogido, desde el vientre, ahí sí de verdad, desde el vientre también, completamente anunciado. Él tuvo un tiempo de arrepentimiento y fue puesto justo en el momento que el Padre necesitaba libertar a su pueblo, que necesitaba destruir a sus enemigos. No fue más que lo colocaran al pie de esos dos pilotes y dijo, dame la oportunidad, dame esa oportunidad. Él la pidió, o sea que se arrepintió. Y el Padre le dio nuevamente esa oportunidad. No era el cabello, decían ellos. Sí, te venía su fuerza, pero era más allá, era más espiritual. Porque dicen, no, le cortó el cabello y ahora tenía la melena. Yo no creo que en ese poquito de tiempo el Padre le haya hecho crecer inmediatamente el cabello, ¿no? No, pero él quería probar el corazón ahí de Sansón, para que él entendiera por qué el Padre lo tenía en ese lugar. Y todo lo que había hecho a través de él en todos esos 20 años de gobierno. Y fue solamente ese momento y destruyó a todos los filisteos e hizo libre al pueblo de Israel. Hermano, de verdad, ya para terminar, yo les digo a ustedes, mira, no miren su condición humana, no miren cuánto tiempo llevan caminando con el Eterno. No miren, ustedes dicen, uy, si yo soy bueno para esto, yo soy bueno, sí eres bueno, pero bueno, que se vea que eres bueno para eso, que somos buenos para eso. Ya es hora de dejarle esas sillas donde están sentados a otros que de verdad vienen con esa sed y esa hambre de nuestro Padre. Y nosotros tenemos que ir a ponernos la ropa de trabajo, así como cuando buscamos hacer aseo en la casa, ustedes se ponen los tenis, se recogen el cabello, a veces toca así con el Padre, nos ponemos la mejor pinta y vamos allá afuera a hablar. Cuando estaba estudiando decían, úntese de pueblo, y ese untarse de pueblo es ir a ponerse en los zapatos del que tiene la necesidad, y con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos. Amén. Y cada uno de estos jueces que levantó el Padre y que nos mostraba una característica de nuestro juez supremo y salvador y libertador, nuestro Yahshua HaMashiach, que él no lo demostró aún estudiando el Brit Hadashah. Él no escatimó, decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Él iba y dormía donde fue,
donde fuera, compartía con los que fueran, le criticaban, lo vituperaban, decían que cuando sanaba decía que era, era en el nombre de Hasatán, ¿sí? O sea, tantas cosas que él tuvo que soportar para que nosotros estemos cómodos. No, no tiene que ser así. Entonces, hermanos, quiero que ahí donde están, no, se pongan sobre sus pies porque no quiero que se duerman. Dice la palabra, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. También en Job 22 dice, determínate algo y esto te será firme y hará resplandecer tu camino. Entonces, hermanos, solamente es de que tú y yo nos determinemos con el corazón y esto se nos será firme. Cada cosa que yo he necesitado cambiar en mi vida como debilidad y defecto, yo le he dicho, Señor, yo me determino a ser diferente, yo me determino a dejar mis temores, determino a dejar mirar las circunstancias, me determino a que las cosas que están a mi alrededor no me roben tu presencia ni el propósito. Y ese es el tiempo y dice que este será firme. Y esa firmeza es la que no te va a dejar volverte a desviar. Amén. Entonces ahí donde están, por favor, cierren sus ojos. Amado Kadosh Baruj Hu, en esta mañana, Padre, agradecemos tu presencia, Señor. Te agradecemos por tu palabra que sabemos que viene con poder, Señor. Que viene para exhortarnos, no solo para instruirnos, Señor, sino para generar un cambio real en medio de nuestra vida, papá. Hoy te pido, Kadosh Baruj Hu, que esa palabra no haya caído en tierra, Señor. Te pido con toda mi alma, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que esa palabra dé fruto, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, como en la de cada uno de los que, Padre, se han conectado a través de las redes, Señor. Te pido, Padre, que nos saques de la confort, nos saques de la comodidad. Padre, porque hay un pueblo, Señor, como en esos tiempos de los jueces, Señor, que tal vez han escuchado de tu palabra, Señor, pero que volvieron su corazón atrás, se fueron tras otros dioses. Pero a ti te ha placido, Padre, en tu amor y inmensa misericordia levantar jueces, Señor. Y hoy creemos que nosotros somos como los jueces, Señor. Padre, que se levantaron justo en el tiempo, Señor, que tú lo necesitabas. Para traer libertad, Señor, a aquellos que estaban desviados, aquellos que aún tampoco conocían de ti, o aquellos que caminando contigo se alejaron de tu verdad, Señor. Por eso hoy te pedimos, dile, Señor, ayúdame a ser como uno de esos jueces, Señor, que aún en medio de tanta debilidad, aún en medio de tanta, Padre, situación difícil que vivían, Señor, tú los usaste, Señor, y tú trajiste, Padre, libertad, redención, Padre. Juzgaste, Padre, con palabra fuerte, pero llena de amor a tu pueblo, Señor. Solo por amor a ti mismo, Señor. Padre precioso, nunca permitas que se nos olvide, Padre precioso, de aquello que has hecho, Padre, en la cruz a través de tu Hijo. Eso que tú nos trajiste para libertad, Señor, primero de nosotros, como libertad para muchos de aquellos, Padre, que nos escuchen. Ayúdanos, Padre, en este tiempo, que cada palabra que hemos escuchado y que nos ha exhortado para esto, Padre, la pongamos por obra. Ayúdanos a ver ese fruto, Señor, de esta palabra en nuestra vida y en aquellos a los que la llevemos, Señor, en este tiempo. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. No permitas que volvamos a caer en la religiosidad. Y si hemos volver a caminar en ello, Señor, haznos sensibles, danos ese discernimiento para volvernos nuevamente, Padre, y volver a caminar como tú lo deseas, Señor. Porque sabemos que el corazón del hombre es engañoso. Y tu palabra enseña que el que cree estar firme, mire que no caigas, Señor. Tal vez ahorita, Señor, tenemos ese ímpetu, Señor, para ir a hacer tu obra, Señor. Pero no permitas que desfallezcamos en él. No permitas que sea un solo intento. Permitas que sean muchos, Padre. Y podamos ver, Padre, uno tras uno llegar a aquellos que han de ser salvos para este tiempo, Señor, porque sabemos que tú los irás añadiendo, Padre precioso.
Mi alma te alaba y te bendice, oh Rey. Gracias, Padre, porque tú eres tan bello, Señor, que aún siendo tan poderoso y ocupando un lugar tan majestuoso allí en los cielos, Señor, tú vienes a servirnos también a nosotros. Ayúdanos a hacer ese ejemplo, ayúdanos a hacer ese testimonio vivo tuyo, papá, y a ser conforme tú nos has enseñado, papá. Hoy mi alma te alaba y te bendice, oh Rey de Gloria. Bendito seas, Padre, bendita sea tu palabra, que es poderosa, Padre, para instruirnos, para corregirnos, para alinearnos a tu voluntad, Señor. Bendito seas, Kadosh Baruj Hu. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, y ahora con esa misma actitud diligente,